positivo, si el desplazamiento es negativo, será negativo, porque estamos hablando en una sola dimensión, por el momento. Ahora, el intervalo de tiempo delta t siempre es positivo, entonces ese valor de velocidad puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué me pasa? Ahora sí. Bueno, vamos a velocidad. Entonces vamos a mirar ese concepto de velocidad promedio. Y para que caigas en cuenta, ¿qué quiere decir esto? Mira, esta es una gráfica de X y muchachos, todo el mundo va a prestar atención cuando vea una gráfica. ¿Qué es con qué? Entonces dices, esta es una gráfica de posición y miras acá contra el tiempo. ¿En qué está medida la posición? Dice en metros y el tiempo en segundos. Entonces, hasta acá este punto 30, ¿qué significa? 30 segundos. ¿Sí? Este 40 segundos, mientras que esto acá es 40 metros. ¿Sí? 40 metros. Ahora sí. Puedo decir, el cuerpo estaba en el punto A y fue al punto B. ¿Cuánto tiempo gastó? 10 segundos. Rápido, contesten. 10 segundos. 10 segundos. Muy bien. ¿Aproximadamente cuánto se movió? 20 metros. 20 metros. Cierto. Está más o menos en 30, 40, 50, por ahí 20 metros se movió. Muy bien. Sí, entonces le puedo... Esto ya, estoy aprendiendo a leer la gráfica, ¿cierto? Puedo coger de cualquier momento y decir, listo, estaba acá. ¿Cuál es la velocidad promedio? Mire que esto es la forma como está. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad promedio para ir desde A hasta E? Voy a escribir eso en este puntico. Voy a decir, la velocidad para ir desde A hasta E, hasta el punto E, es igual al cambio de posición. Entonces miro el cambio de posición desde aquí hasta acá. Entonces lo voy a hacer exactamente como está X final y digo X final es igual a menos, ¿cuánto le ponemos? Menos 28, 20, 38 más o menos, ¿cierto? Sí. Voy a colocar acá menos 38 metros menos de la fórmula y dígame 30. ¿Dónde está el punto F? 30. hasta el punto E Ok, listo, claro. de A hasta E. Y esto es 30 metros. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo gastó? 40 segundos, ¿cierto? Voy a escribir por el momento 40 segundos menos 0 segundos. Esto no lo vuelvo a hacer, esto es una grosería escribir este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Y esto qué me da? Coloco el signo menos porque menos y menos es menos. 38 y 30 da 68 metros dividido 40 segundos. No voy a dejar hasta ahí, no voy a hacer más operaciones. Simplemente quiero mostrar que esto es fácil, así se calcula. ¿Eso qué es? La velocidad media, la velocidad media de esa partícula. Puedo hacer un cálculo cualquiera, diferente, puedo decir, irlo llevando hasta de A hasta B. ¿Sí? Desde A hasta B voy a decir cuál es la velocidad media del punto A hasta el punto B. Ahora lo voy a hacer más rápido y digo, pues, es el punto final, que sería 50 menos el punto inicial, que sería 30. Esto de una vez lo voy a colocar acá y me da 20 metros. Tengo que tener cuidado con los signos. Este me dio bien. Sobre 10 segundos. Sobre 10 segundos. ¿Sí? Esto, pues, me va a dar 2 metros por segundo. Esto fue muy fácil de hacerlo, ¿cierto? 2 metros por segundo. ¿Sí? Miren que hay algo interesante. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando la velocidad media en tiempos más corticos. En tiempos más corticos. ¿Sí? Ahora, mire que estrictamente hablando, y voy a mostrar lo que hice en este último. Lo que hice fue coger este valor, es el valor de delta t, lo ven en la rayita negra que acabo de dibujar. Este valor vertical es es el delta x, ¿sí? Y cuando haces
este valor delta de aquí, dividir este valor, para eso vienen las matemáticas fundamentales, que llaman estrictamente llaman la tangente de este ángulo que estén acá. Usted dice, interesante. La velocidad en sí es la tangente de esa línea azul que une el punto A con el punto B. ¿Sí? Que une el punto A con el punto B. ¿Es claro eso? Ahora vamos a tratar de llevarnos este punto B, de irlo arrastrando acá, hasta, ¿sí? Eso, vamos a hacer un zoom a este pedacito y lo tratamos de hacer. Entonces, mírenlo, acá está el zoom, ¿sí? Miren que es un zoom de este pedacito. Acá está el punto A, la linecita por debajo, eso es un zoom que se hizo ahí. Y voy a tratar de irme yendo hacia atrás. Es evidente que si cada momento tomo menos tiempo, delta t lo hago que tienda a cero, llega un momento en que estas líneas azules o el punto B pega en A y la línea azul se vuelve la línea verde. ¿Y la línea verde qué es? Es la línea tangente a la recta naranja en el punto A. Y a eso le tenemos nosotros nombre. Nosotros decimos que eso es la velocidad instantánea. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad instantánea? Es el límite cuando delta t tiende a cero de delta x sobre delta t. Pero delta x sobre delta t es la velocidad promedio. Es igual a dx de t, que es la forma como esto se hace. Le voy a colocar un igual más aquí para decir que esto es una definición de derivada, y por supuesto se sigue midiendo en metros por segundo. Entonces, ¿qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea, estrictamente hablando, experimentalmente hablando, es una velocidad media, pero tomada en un tiempo muy corto. ¿Qué tan corto? Tan corto como puedas. ¿Sí? Matemáticamente, delta t tiende a cero. Experimentalmente, delta t igual a cero, eso no hay. ¿Cierto? Eso no hay. No existe. Claro. Lo coges por tiempos muy cortos. Cuando tienes esa medición del cambio de posición sobre el tiempo, el delta t, y el cambio de tiempo es muy corto, le llamamos a eso velocidad instantánea. Esto es muy importante porque este es el concepto. Los que están viendo cálculo diferencial deben haber visto límites, están viendo límites. Este es el concepto de derivada que ustedes van a ver. Sí, el concepto de derivada es un fraccionario de unos valores infinitesimales. Lo único que cambió aquí este delta es que este es un número medible y este d latino es que esta diferencia se volvió muy pequeñita. ¿Qué tan pequeñita? Matemáticamente pequeña, y por eso le llamamos un diferencial de espacio sobre un diferencial de tiempo. A eso le llamamos nosotros una derivada. No es mucho lo que tenemos que saber de acá, necesitamos tener ese concepto que tenemos nosotros de derivada en este punto. ¿Una pregunta? Bueno, miremos esto con un ejercicio. Tenemos esta gráfica, nos dan esa gráfica y nos dicen, mire, esta gráfica que es una gráfica de posición contra tiempo, a ver si quito esto de aquí, una gráfica de posición contra tiempo, acá tenemos el tiempo, tal que la gráfica sigue esta ecuación, x es igual a menos 4t más 2t cuadrado. Y lo tenemos así y nos están preguntando, determine el desplazamiento de la partícula en los intervalos de t igual a 0 a t igual a 1 segundo. ¿Cuál es el desplazamiento? Y una vez lo voy a escribir acá. Y digo, esto es un ejercicio sencillo, entonces lo voy a hacer. ¿Cuál es el desplazamiento entre t igual a 0 y t igual a 1? Entre t igual a 0 y t igual a 1, lo que tengo que caer en cuenta, y esto comenzamos a decirlo, es que el desplazamiento se está viendo aquí vertical. ¿Sí? Entonces, y está en metros. ¿Cuál es el desplazamiento? Pues mire que él se estaba moviendo en el sentido negativo. Y es el final menos el inicial.
Eso es delta X. Lo voy a escribir por esta vez. Es X final menos X inicial. Solo para que tengan mucho cuidado con eso. Entonces, X final es igual a menos 2 metros menos la posición inicial. Pero es que la posición inicial es 0 y yo no voy a escribir 0. O sea, ya somos estudiantes, ya somos universitarios. Escribir menos 0 y más 0, eso solamente en caso de que teóricamente tenga que hacer alguna cosa especial. Entonces, ya tengo. ¿Cuál es el desplazamiento? Menos 2 metros. El desplazamiento es menos 2 metros. ¿Cuál es la distancia recorrida? 2 metros. ¿Sí? Porque la distancia recorrida siempre será un número positivo. Recorrió 2 metros, pero se desplazó menos 2 metros. Me dice en qué sentido me fui. Ahora, ¿cuál es el desplazamiento entre 1 y 3 segundos? Ahora escribo aquí delta X igual entre 1 y 3 segundos. Entonces, en un segundo está acá y a los 3 segundos está acá. ¿Sí? Entonces tenemos 6 metros, que es el final, 6 metros menos de la fórmula, menos 2. Lo voy a colocar en esta vez. Menos 2 metros. ¿Cuánto me da esto? Esto me da un número positivo igual a 8 metros. ¿Sí? 8 metros. Ya hemos calculado los dos desplazamientos sacados de la fórmula. ¿Es claro para todo el mundo? Sí, Sí, profe. profe. Profe, para mí no es claro. Qué pena. No, pero nunca me puede decir no es claro porque yo repetirlo todo no es. O sea, ¿qué no es claro? Por Vuelvo. ejemplo, ahí en el lado de la fórmula. Es que aquí dice hallar el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? Es X final menos X inicial. Sí. Entre 0 y 1 segundo. 0 es inicial y 1 segundo es final. Entonces, ¿dónde está en este punto? Pues miro la coordenada y digo menos 2 y lo escribo menos 2 metros. Después hay que poner un menos. Yo no lo voy a hacer por una razón y no lo voy a hacer aunque lo esté diciendo, porque es menos X inicial, pero es que es menos 0. Pero oiga, es que a cualquier, súmele o réstele 0, eso no le hace nada. Entonces ya somos universitarios, no vamos a escribir ese tipo de cosas ahí. Después dice de 1 a 3 segundos, de 1 a 3 segundos. ¿A dónde llegó? Escribo la posición final, posición es 6 metros. Menos de la fórmula. ¿Y dónde estaba en 1? En menos 2. Escribo menos 2. Y menos da más, eso da 8 metros. Eso da 8 metros. Segunda pregunta. Dice, calcule la velocidad promedio durante estos dos intervalos. Digo, fácil. La velocidad media en esos dos intervalos. Lo voy a hacer acá. Digo, la velocidad lo voy a escribir así como velocidad promedio igual a menos 2 metros, menos 2 metros. ¿Y cuánto tiempo gastó de ir de A hasta B? Es 1 menos 0. Lo mismo que no lo escribo, un segundo. ¿Sí? Un segundo. ¿Cuánto da esto? Esto da menos 2 metros por segundo. Y tienes que tener cuidado con el signo menos que ahí está. Ahora venimos más y digo, y para este tengo la velocidad media es igual a delta X, 8 metros, sobre delta T. ¿Cuál fue delta T? Fue desde 1 hasta 3 segundos. ¿Cuántos segundos pasaron? 1 y 2 segundos. ¿Sí? Entonces divido sobre 2 segundos y esta velocidad me da 4 metros por segundo. O sea, esas son cosas sencillas que hacemos de las gráficas. ¿Sí? Esas cosas sencillas que nosotros podemos hacer de las gráficas. Ahora viene un punto más bonito. Nos preguntan, encuentre la velocidad instantánea de la partícula en tiempo igual a 2.5 segundos. En tiempo igual a 2.5 segundos. Entonces, tiempo igual a 2.5 segundos es este punto. ¿Verdad? Y aquí es donde viene lo más bonito de esto. Y es que tengo que saber que en ese lugar la velocidad instantánea es la pendiente de la tangente. Y la tangente es esta línea verdecita que se tiene aquí. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es hallarle la pendiente
a esa línea que tengo acá. Y le voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces, acá escribo velocidad en el punto C, que es una velocidad instantánea, es igual a la tangente que voy a calcular. Entonces, voy a calcular esa tangente y para eso vamos a escoger unos números aquí que me resulten fáciles de tener. Entonces, miren lo que voy a hacer. Para calcular esa tangente voy a bajar esta línea así. Sí, hasta acá. Y esto lo voy a atravesar acá y digo, la tangente va a ser este valor que tengo aquí dividido este valor que tengo acá. Ahora, ¿cuánto vale este valor que le voy a llamar a este valor delta X? ¿Sí? ¿Cuánto es? Entonces, aquí sí tengo que, bueno, vamos a hacer algo que de todas maneras es muy aproximado. Lo hacemos lo mejor que podemos para esta gráfica. Hasta acá van 2 metros, hasta acá van 4 metros. Esto es como la mitad, hasta acá 5 metros. Yo podría decir que esto es aproximadamente 5.2 metros. ¿Están de acuerdo conmigo? 5.2 señor. metros. Sí, 2, 4, la mitad de esto es 5 y un pitico más, 5.2 metros. Ahora este otro es delta T. Sí, delta T. ¿Cuánto podrá ser este delta T? Pues de aquí a aquí hay un segundo. Esto digamos que sean 0,8 segundos. ¿Sí o no? De 2 a 3 hay un segundo. Esto está medio en segundos. Pero no está todo desde el punto, sino por aquí. Le voy a poner que esto sea 0,8 segundos. Y ya no hago sino escribir esto. 5.2 metros sobre 0,8 segundos. ¿Y eso cuánto me da? Eso, a ver si hay alguien que está ayudando. 5. 6.5. 6.1. Eso da 6,5 metros por segundo. Sí, eso da 6,5 metros por segundo. Entonces, de nuevo, ¿qué obtuvimos? ¿Qué tenemos acá? La velocidad instantánea en el punto C. Mientras que estas son velocidades promedio entre dos puntos, entre A y B o entre B y D. Pero aquí tenemos la velocidad instantánea. Entonces, con eso hemos hecho un ejercicio para decir que puedes sacar eso de cualquier gráfica que te hayan colocado. Generalmente esto sale del experimento y es lo que estamos tratando de ver nosotros en ese lugar. Para los que están un poquito adelantados, si no está usted, no se preocupe por lo que voy a hacer, pero para los que están un poquito adelantados, quiero mostrarles una cosa aquí, cortica. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad instantánea? Entonces, la velocidad instantánea como fórmula es la derivada de x con relación al tiempo. ¿Sí? La derivada de x con relación al tiempo. Y mírenlo, acá está. Entonces, la derivada dx dt, ¿cómo se hace? Para los que ya saben eso, coges allá donde está el tiempo y bajas el exponente que está y lo multiplicas acá. Aquí hay un 1, entonces escribo menos 4t y el exponente, perdón, menos 4t no. Profe, no es -4. Sí, por eso, es que por eso dije menos 4t no. Ah, ya, Es perdón. que no sé ni cómo borrar esto. Bueno, esto es, tachémoslo acá. Esto es igual a menos 4. Escriba eso. El t se vuelve t a la 0, eso es 1. Menos 4 más. Más Este 4t. baja acá, se vuelve 4 y se vuelve t. Entonces da menos 4 más 4t. ¿Estamos? Ahora, esto solamente para mostrarles, y voy a colocar eso acá, esto da, lo voy a escribir al revés, 4t más 4. Y vamos a tratar de hacer un cálculo. ¿Cuánto vale el tiempo aquí? En este punto. Puedo decir, pues con buena precisión, esto da 2,5. Esto no era más 4, sino menos 4. Menos 4.
y esto es 2,5. Entonces tendrías 4 por 2,5 segundos y menos 4. ¿Cuánto da? 4 por 2,5 da 10 y menos 4 da 6. ¿Sí? Esto daría 6 metros por segundo. A nosotros nos dio 6,5 ese cálculo por los números que estamos cogiendo aproximados. Pero lo podías haber sacado de la fórmula arriba y después venir y reemplazar ese valor. Esto de aquí, insisto, solamente para los que están adelantados y saben un poquito de esta, pues la introducción a las derivadas, o si no, tranquilo, eso no está metido, no lo necesita para los cálculos que estamos haciendo. Bueno, miremos, cuando hablamos de nosotros de diferentes fenómenos, el primer fenómeno que queremos considerar rápidamente es el fenómeno con velocidad constante. Si la velocidad es una constante, eso quiere decir que lo que voy a tener en este caso es que la velocidad media va a ser lo mismo que la velocidad instantánea. ¿Por qué razón? Es porque es una constante. Entonces es el límite de una constante, es esa misma constante. Y eso es lo que le va a pasar, va a ser lo mismo. Entonces, si esto es una constante, esto va a ser igual, quiero que escriban, a delta X sobre delta T, y lo voy a ampliar y voy a decir que esto es X final menos X inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Ahora, si considero el tiempo inicial igual a 0, o sea, comenzamos a medir desde 0, entonces el tiempo final le puedo cambiar de nombre y llamarlo simplemente tiempo, y ahora lo que voy a hacer es que voy a despejar X final y digo, la posición final como función del tiempo va a ser igual. Esto lo paso a multiplicar acá y este X inicial lo paso aquí a restar. Entonces me da a sumar X inicial más la velocidad por el tiempo. Y tenemos nosotros, digamos, la primera fórmula cinemática. Para muchos efectos prácticos, nosotros esto lo escribimos así. Nosotros escribimos X como función del tiempo es igual a X sub 0 más velocidad por el tiempo. O sea, en vez de escribir Y, generalmente escribimos X sub 0 por velocidad por el tiempo. ¿Sí? Y ya hemos dicho que en esa gráfica de posición contra tiempo, la pendiente es la velocidad. ¿Sí? En esa gráfica, la pendiente es la velocidad. Ahora, ¿qué pasa si la velocidad no es constante? Porque ese fue el caso de la velocidad constante. Entonces, si la velocidad no es constante, miremos una gráfica de velocidad contra tiempo. Podemos llevar esta misma forma de pensar y definir que si el cambio de esa velocidad con relación al tiempo, y a eso le llamamos nosotros aceleración. Y la aceleración promedia la definimos como el cambio de la velocidad sobre el cambio de tiempo. Y mire que es la misma formulación, solo que referido a la velocidad. Es velocidad en X final menos velocidad en X inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, que si voy a considerar la aceleración entre el punto A y el punto B, pero tenga en cuenta que es una gráfica de velocidad contra el tiempo, si voy a considerar eso, la aceleración promedio es la pendiente de esta gráfica azul. Es la pendiente de esta gráfica azul, que va a ser el opuesto delta Bx, véalo acá está, ¿sí? sobre la adyacente, que es el delta T. ¿Sí? Es la pendiente de este ángulo, es lo que nosotros llamamos aceleración promedio, la aceleración promedio. ¿Sí? Y la hemos calculado. Y esto, en ese caso, hay algo que no escribí aquí,
y es las unidades. ¿Qué unidades se va a medir esto? Se va a medir en metros por segundos al cuadrado. Lo metemos en cuadraturas para decir que son las unidades en que vamos a medir. Metros por segundo al cuadrado. Podemos hacer lo mismo mentalmente que hicimos para el cálculo de la velocidad instantánea y calcular la velocidad, la aceleración en el punto B. En el punto B, cuando yo lleve este A hasta este punto y estoy haciendo delta T, llevándolo a cero, pues lo que voy a tener es la tangente, esta línea verde. Esta línea verde. Entonces, no vi que esto quedó mal escrito acá. La aceleración no va a ser el logaritmo, sino el límite. El límite cuando delta t tiende a cero de delta b sobre delta t. ¿Sí? Es decir, que va a ser de nuevo la derivada de la velocidad en x por delta t. Y le voy a agregar aquí algo que como nosotros ya sabemos que esta es también una derivada, entonces podemos llamar esto también la segunda derivada de la posición respecto del tiempo al cuadrado. ¿Sí? La segunda derivada de la posición respecto del tiempo al cuadrado. Entonces, y la calculamos de la misma manera. La aceleración instantánea y la aceleración promedio, sacadas de las gráficas. Ahora, pregúntese esto. Si un automóvil viaja hacia el este, porque la aceleración tiene signo, y frena, ¿sí? ¿Cuál es la dirección de la fuerza sobre el automóvil que hace que frene? Entonces, si un automóvil está viajando así, esto es el vector velocidad. Si está viajando hacia el este y frena, ¿cuál es la dirección que hace que frene? A ver, rápido. Oeste. Al oeste. Izquierda. Al oeste. Al oeste, Dirección profe. contraria. Sí, hacia el este, hacia el oeste, o ni al este ni al oeste. A ver, A, B y C. Todo el mundo en el chat. Sí, todo el mundo en el chat. Que ahí queda registrado todo, cada uno. Listo, tenemos buenas respuestas. Sí, claro. La aceleración en este caso es una aceleración que va hacia el oeste, va en sentido contrario. Es decir, siempre tenemos que mirar cuál es el cambio de la velocidad y claro, si la velocidad está disminuyendo es porque la aceleración está en el sentido contrario, es porque la aceleración está en el sentido contrario. Miremos esta gráfica, vamos a acostumbrarnos a analizar estas gráficas, una gráfica de posición contratiempo. Vamos a tratar de analizar esta gráfica de posición contratiempo. Y nos preguntan, en esa gráfica de posición contratiempo, ¿cómo es la velocidad? Entonces, mire que en cada tramo yo voy viendo lo que va pasando. Mire que aquí la tangente es así, aquí la tangente es así, aquí la tangente es así, y podría decir que en este caso la velocidad está aumentando en este pedazo, ¿sí o no? Desde 0 hasta el punto A. Después, en esta zona de aquí, pues es muy difícil hacer, y uno podría decir que esta zona la puedo tener toda como si esto fuera una línea recta. Después, esto comienza aquí a disminuir la pendiente, la posición está aumentando, pero acuérdese que la pendiente es la tangente y usted cada vez la va llevando hasta que llega un punto acá donde se hace cero, porque la tangente es así. ¿Sí? Y ahora cambia de dirección porque ahora la tangente es así. ¿Sí? Hasta que llega un punto por aquí donde ella comienza otra vez a crecer y aquí en todo esto la tangente es igual a cero.
Eso lo puedo sacar casi de una gráfica, lo puedo sacar y decir que esa es la gráfica de velocidad contra tiempo. Estamos diciendo que en esta zona está creciendo, la velocidad está creciendo. De este punto a este punto es una línea recta, entonces la velocidad es constante. A partir de este punto comienza a disminuir, ¿sí? Y si la curva la manejo que es más o menos igual, ella sigue disminuyendo hasta que llega a un punto donde la velocidad es igual a 0, pero sigue todavía más, entonces por eso se está devolviendo. De hecho, mire que la distancia, el desplazamiento se vuelve más pequeño, ella baja hasta por aquí y otra vez como que vuelve a crecer y después se vuelve constante. Digamos, este tipo de relaciones tienes que ser capaz, como dicen, de llegar a ellas. Esto, si lo miro en la aceleración, es la pendiente de esta gráfica. La pendiente aquí, como es una línea recta, es una constante. La pendiente aquí es 0, es este lado de 0. La pendiente aquí es una constante negativa. Mire que tiene la pendiente de esta línea es inversa, es negativa hasta este punto. Aquí se vuelve positiva y aquí se vuelve 0. Ya tienes las gráficas de que corresponden a esos movimientos. Partiendo de cualquiera de ellas, debes poder llegar a obtener el resto de información. Nosotros usualmente vamos a partir de una gráfica o de unos datos de aceleración y vamos a tratar de construir de ahí para arriba. Sí, pero antes de llegar allá, quiero decirles que solamente podemos hablar, resolver problemas en este curso donde la aceleración es una constante. Es decir, que si el movimiento que tienes total es este movimiento, lo vas a tener que partir en un movimiento desde 0 hasta A y hacer todos los cálculos, porque aquí la aceleración tiene un valor constante. Aquí cambia abruptamente, entonces tienes que hacer otro problema para este pedazo. Aquí otro problema para este pedazo, otro problema para ese pedazo, y cada que la aceleración cambie, va a tener que hacer otro cálculo. Cuando estén más maduritos, ustedes sean mejores en matemática, podrán hacer un solo cálculo para todo el sistema. Pero nosotros vamos a hablar de movimientos con aceleración constante. ¿Sí? Movimientos con aceleración constante. Y vamos a comenzar con un ejercicio sencillo de los que ya hicimos para posición, y es que nos preguntan encuentre la aceleración promedio en el intervalo de 0 a 2 segundos. Entonces, desde 0 hasta 2 segundos, desde A hasta B. Entonces, la aceleración promedio entre A y B, la voy a marcar, aceleración promedio es igual al cambio de la velocidad en el cambio del tiempo y es igual. Y calculo exactamente lo mismo. Acuérdense que es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces voy a escribir aquí 20, mire que está en metros por segundo menos 40 metros por segundo dividido, y el tiempo son 2 segundos. 2 segundos, yo no voy a escribir menos 0, ¿sí? Porque ya dijimos que ese tipo de cosas no las vamos a escribir. Y ya podemos escribir esto. ¿Qué me da? 40 menos 20 menos 40 da menos 20 y dividido 2. Esto da menos 10 metros por segundo. No debes, tienes que tener cuidado con el signo y no debes, por segundo al cuadrado, perdón. Y no olvidar las unidades. Metros y segundos con segundos te da segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mire que la metodología es lo mismo que ya habíamos resuelto, solo que ahora estamos haciendo para una gráfica de velocidad. Tienes que fijarte qué gráfica tienes contra tiempo, velocidad contra tiempo. Ahora nos preguntan, determinen la aceleración en tiempo igual a 20 segundos. ¿Eso qué dijeron? La aceleración instantánea. Entonces, la aceleración instantánea en el punto B, la aceleración instantánea en el punto B es igual. Ahora tengo que hallar la pendiente de esta línea verde. La pendiente de esta línea verde. Voy a coger este punto que
estratégicamente está muy bueno, y este otro punto, el punto B, para encontrar que esa pendiente la puedo calcular con estas dos dimensiones, ¿cierto? Esto y esta de acá. Entonces, tengo esto y tengo esto. Entonces, aquí tengo delta B, que sería velocidad final 0 menos velocidad inicial 20. De una vez escribo aquí menos 20 metros por segundo. Tiempo final 3 menos tiempo inicial 2. Eso me da un segundo. Un segundo. Es decir, que esto me da menos 20 metros por segundo al cuadrado. Y efectivamente, el signo menos concuerda con el hecho de que esta línea tiene una pendiente negativa. Tiene una pendiente negativa. ¿Alguna pregunta en esto? No, profe. No, profe. Bueno, estamos siguiendo prácticamente la misma secuencia. Ven que realmente es, digamos así, que es relativamente fácil lo que estamos haciendo. Ahora sí vamos a tratar de aplicar todo esto para estudiar partículas bajo aceleración constante. Ya les dije que no vamos a ver sino problemas donde la aceleración es una constante. Y si la aceleración es una constante, eso quiere decir que, mire que de una vez no escribí aceleración media, sino aceleración simplemente, porque si la aceleración es una constante, entonces también la aceleración media es lo mismo que tener la aceleración instantánea. ¿Por qué? Porque es una constante, ¿sí? Porque es una constante. Entonces, a partir de esta fórmula podemos despejar velocidad final y decir velocidad final va a ser igual a este t, 0 ya no lo vamos a tener en cuenta. T lo voy a llevar a multiplicar y me va a dar aceleración en x por el tiempo más la velocidad en x inicial. Y normalmente vamos a escribir esto, lo vamos a escribir como velocidad, como función del tiempo, es igual a la velocidad inicial, generalmente vamos a escribir así, más la aceleración por el tiempo. Y esto lo pudimos sacar porque la aceleración la estamos considerando una constante. La aceleración una constante. Ahora, es muy importante decir que cuando la aceleración es constante hay algo muy interesante. Y es que la velocidad promedio es lo mismo que el promedio de velocidades. Note que esto no es lo mismo en términos generales. La velocidad promedio, nosotros ya sabemos cómo se calcula. Posición final menos posición inicial dividido delta t. Pero la velocidad promedio, cuando la aceleración es constante, y por eso lo tenemos subrayado acá, que es para A constante, es igual al promedio. ¿Y cómo se saca un promedio? Se suman todos los valores y se divide por 2. Sí, esa es la forma como se saca un promedio. Se suman todos los valores y se dividen entre 2. Y eso nos da la oportunidad de obtener algunas ecuaciones cinemáticas, de obtener algunas ecuaciones cinemáticas que nosotros queremos obtener en el día de hoy. De nuevo, tengan en cuenta que en una gráfica de velocidad contra tiempo, la aceleración constante significa que acá lo que tienes es una línea recta. ¿Sí? Y la pendiente, eso es la aceleración. ¿Sí? Eso es la aceleración. Entonces, si lo que estoy mirando acá es cuánto vale la velocidad en cualquier punto, entonces la velocidad en cualquier punto, pues mire que este es vertical de velocidad, en ese punto va a valer
el cambio que está sucediendo a x por t más bx inicial. Esto es lo que tenemos, ¿sí? Y eso es lo que hay en esta fórmula que nosotros tenemos acá. Eso es estrictamente lo que tenemos nosotros que se puede sacar de ahí. Ahora, estamos considerando solamente los casos, y quiero insistir esto desde las gráficas antes de seguir adelante, que esto es solamente para los casos en que la pendiente de aceleración, mire que ahora esa aceleración contratiempo es cero. Entonces tenemos una aceleración constante. Tenemos una aceleración constante. Regresemos acá, ¿sí? Entonces, vamos a usar esto para hacer lo siguiente. De nuevo, aquí voy a escribir que la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ahora, si la velocidad promedio es igual al promedio de velocidades, entonces voy a, por otro lado, a mirar acá que la velocidad promedio es igual al cambio de posición sobre delta t. Cambio de posición sobre delta t. Como dice, esto lo tenemos por otro lado. Entonces, de acá puedo escribir que delta x es igual a la velocidad promedio, y esta vez voy a escribir simplemente por t, dado que t sub 0 lo hemos tomado igual a 0, entonces delta t simplemente estoy escribiendo igual a t. Y voy a usar este valor de aquí. Voy a escribir que esto es igual a un medio de la velocidad inicial más la velocidad final. Y voy a volver a escribir acá, para escribir todo, decir que acá tengo x menos x inicial, eso es delta x, es igual a un medio, abro paréntesis, escribo la velocidad inicial, más, pero, perdona, aquí faltó el tiempo, ¿no? Es velocidad promedio por el tiempo. Y faltó escribir el tiempo. Más, y de aquí voy a traer esta velocidad final, ¿sí? Esta velocidad final la voy a reemplazar acá. Entonces, más velocidad inicial, más aceleración por el tiempo y todo multiplicado por el tiempo. Lo último que nos falta es abrir este paréntesis. Entonces tengo velocidad inicial más velocidad inicial, son dos velocidades iniciales. Dividido 2 me da velocidad inicial por el tiempo. Entonces tengo velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración, un medio por la aceleración por el tiempo, y por este tiempo de afuera es por el tiempo al cuadrado. Y puedo reorganizar todo esto y escribirlo así. Escribir que x como función del tiempo es igual a lo voy a pasar para acá, a x sub 0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y tenemos nosotros otra de las ecuaciones de las ecuaciones cinemáticas que necesitamos nosotros para trabajar. Sí, otra de las ecuaciones cinemáticas. Entonces tenemos aquí una, ¿sí? Y le va a colocar 1 y a esta le va a colocar 2. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar de estos dos el tiempo, que eso nos va a servir a nosotros bastante. Voy a coger, para eliminar el tiempo, voy a despejar tiempo de acá y decir que tiempo es igual. ¿Qué voy a hacer? Velocidad menos velocidad inicial dividido aceleración. Y lo voy a reemplazar acá. Este X me lo voy a volver a llevar allá, voy a volver a escribir esto simplemente de la forma compacta como me va a quedar. Voy a escribir delta X es igual a velocidad inicial por el tiempo, pero el tiempo es esto. Entonces, abro paréntesis,
y escribo B sub 0 sobre aceleración, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero el tiempo al cuadrado es esto. Entonces coloco B menos B sub 0 sobre la aceleración y todo elevado al cuadrado. Igual. ¿Qué nos va a dar esto? Entonces, mostramos. Pero ¿por qué elevado al cuadrado? No entiendo. Pues está reemplazando este señor, lo está reemplazando acá. Ah, listo. Este X sub 0 lo pasé para acá, es delta X. Después escribí B sub 0, véalo, acá está. Por el tiempo, véalo, aquí está. Más, aquí hay un más. 1/2, aquí hay 1/2. A, aquí está. Y T al cuadrado es T al cuadrado. Lo único que falta es abrir todo eso. Listo, profe, gracias. Entonces, lo único que falta es abrir todo esto. ¿Esto qué me da? Me da velocidad inicial por velocidad menos velocidad inicial al cuadrado. Multiplique este por este y este por esto. Y dividido todo entre A. Más, ¿sí? Coloco esto así, coloco acá el A y les recuerdo que esto es el cuadrado de un binomio. Queda velocidad inicial al cuadrado. Bueno, ya escribí velocidad inicial al cuadrado, eso no importa del cuadrado. Ellos más la velocidad final al cuadrado menos 2 veces velocidad inicial por la velocidad. Y todo dividido A al cuadrado. Yo creo que ya vamos a terminando. ¿Sí? Igual, ¿qué le va a dar esto? Primero que todo, tenga en cuenta que este A de aquí se va con este señor de acá. Es decir, que ya puedo factorizar de todo esto 1 sobre A. Y ahora mirar estos otros que vas a tener. Miren que aquí tiene B sub 0 al cuadrado y aquí tiene menos B sub 0 al cuadrado. Es decir, que este señor se va con este señor. ¿Sí? Después tienes B sub 0 por B y tienes este menos 2 B sub 0 por B. Entonces tienes B sub 0 por B. Y aquí tienes B cuadrado. ¿Sí? ¿Qué le va a quedar finalmente? Le va a quedar entonces pues nos queda un 2 y nos queda velocidad al cuadrado, que le puedo colocar velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. Es decir, que voy a tener 3 fórmulas, que podría decir 4, diciendo si A es una constante, entonces la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y tenemos que 2 aceleración delta X, 2 aceleración lo pasé a multiplicar al otro lado, es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y a esto nosotros le llamamos las fórmulas cinemáticas que necesitamos para resolver diferentes problemas. Y lo vamos a mostrar inmediatamente. ¿Sí? Por ejemplo, dice, un jet aterriza en un portaaviones aproximadamente a 140 millas por hora, 63 metros por segundo. Preguntan, ¿cuál es su aceleración constante si se detiene en 2 segundos debido a un cable de arrastre que traba al jet y lo deja en reposo? Entonces, primero, simplemente hallamos la aceleración y decimos esa aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre delta t. Que para el caso, pues la velocidad final es 0 y la velocidad inicial es, entonces, 0 menos de la fórmula 63
metros por segundo dividido 2 segundos. Dividido 2 segundos. Y esto, pues, lo que nos da, ¿cuánto nos da? 30 menos 31.5 metros por segundo al cuadrado, que es una aceleración muy grande, un poco superior a 3 veces la aceleración de la gravedad. Es sentir una fuerza muy grande el piloto la que va a sentir ahí. Pero la otra pregunta interesante es, si el jet toca al portaaviones en la posición X sub I igual a 0, ¿cuál es su posición final? Entonces, ¿cómo encontramos la posición final? Entonces, lo que quiero mostrarles es que esto hay por lo menos dos formas. Una, rápidamente digo que X final, ¿sí? X final es igual a la velocidad promedio multiplicada por el tiempo. Y voy a usar esto para usar lo de la velocidad promedio multiplicada por el tiempo para decir que esto es igual a la velocidad promedio es 1/2 de la velocidad final menos más la velocidad inicial, más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Acuérdense que por ser la aceleración constante, voy a considerar que esto es la velocidad media es igual a la velocidad promedio. Entonces tengo la velocidad final es 0 más la inicial. Esto me daría 63 metros por segundo dividido 2 y multiplicado por 2 segundos. Sí, este es un 2, un número, pero este es un 2 segundos. Segundos con segundos se van y esto me da 63 metros. 63 metros. La pregunta es, ¿podemos usar la otra fórmula cinemática? Claro. Miremos qué sería. Sería X final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a hacerlo. La posición inicial nos dicen que la consideremos igual a 0, más velocidad inicial por el tiempo, entonces 63 metros por segundo multiplicado por 2 segundos, menos 1/2 de la aceleración. ¿Por qué menos? Porque mire que aquí hay un menos de esto. Menos 31.5 metros por segundo al cuadrado y multiplicado esto por el tiempo al cuadrado, que serían 4 segundos al cuadrado. Estos segundos al cuadrado se van con estos segundos al cuadrado. ¿Sí? Este 2 se va y queda un 2. 31.5 por 2 son 63. ¿Sí? Y 63 por 2 menos 63, esto simplemente da, acuérdense que estos segundos también se fueron con estos, esto da 63 metros. Entonces, puedes usar tanto el uno con el otro y hemos probado que efectivamente la velocidad promedio en este caso se puede tomar como el promedio de velocidades. Como el promedio de velocidades. ¿Alguna pregunta? No, señor. Sí, profe, yo tengo una. Dime. En el futuro tendríamos que hacer este mismo tipo de operaciones, pero teniendo en cuenta factores como el viento o, o la fricción de la autopista. Pues es que tú me estás... primero, ¿cómo te llamas? Juan José Botero. Sí, señor. ¿Usted qué es? ¿Físico o biólogo? Físico. Usted es físico. Usted me dice, en el futuro, ¿qué tengo que hacer? Digo, yo no sé, Juan José, si usted va a ir a la NASA a mandar cohetes al espacio y va a tener que tener en cuenta, hijo de mil cosas. O sea, a futuro que... Pero aquí, por el momento, nosotros no estamos considerando resistencia del aire ni nada. Algunas de esas cositas vamos a considerar, pero digamos que tenemos los problemas, los hemos simplificado bastante. Nos hemos simplificado bastante. Pero sí, por supuesto, llega un momento en que vas a tener que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Sí, pero no la vamos por el momento digamos, a tomar en cuenta. Por el momento son así muy sencillos. Ahora, vamos a dar un ejemplo precisamente de algo que sea más, porque ahí está diciendo portaaviones, quería eso porque es que
Mire que el portaaviones lo modelamos como una partícula puntual, o sea, algo muy pequeño. El portaaviones no, el avión. El portaaviones es un cuerpo grande, por eso hay esas distancias, pero el avión es una partícula puntual, pero sabemos que no es tan puntual, entonces el problema sí termina siendo un poco más complejo. Pero miremos un problema típico de aceleración constante. ¿Cuál es? Sí, es el problema de caída libre. Lo tienen ustedes en la pantalla, creo. Sí. Ahí tienen un cuerpo que está cayendo. Sí. Entonces, si eso está cayendo, ahí está cayendo un edificio de 3 pisos, de la azotea del techo de un edificio de 3 pisos. En este caso, podemos considerar que la aceleración de la gravedad es una constante. Que la aceleración de la gravedad es una constante. Sí. Y si la aceleración de la gravedad es una constante, entonces nosotros podemos buscar resolver ese problema basado en lo que conocemos hasta ahora. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos para resolver? Y aquí sí le prestan atención porque ustedes tienen la tendencia a ser muy descuidados en ese sentido. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Ese es un problema cuasi real, aunque esté en esa figurita bonita. Lo primero, lo indispensable, lo que necesito es colocar un sistema de referencia. Es decir, eso es lo primero. Tengo que colocar un sistema de referencia. Si no coloco un sistema de referencia, no hay nada que hacer. ¿Sí? No hay nada que hacer. Coloco un sistema de referencia. Voy a colocar el sistema de referencia, ya lo dije ahí, voy a decir que este es la dirección X, le pongo nombres. A este punto le voy a llamar el punto 0 desde donde voy a medir. A esta dirección le voy a llamar la dirección Y y voy a marcar desde dónde lo están soltando. Y a esto entonces va a ser la posición inicial. Mire que ya no va a ser X, ahora se llama y le llamo esto Y sub 0. ¿Sí? Y sub 0. Hay algo que tengo que identificar todo lo que es vectorial. Y digo, la aceleración de la gravedad la voy a dibujar aquí como en el aire, es un vector que tiene este sentido. Como vector no tiene ningún tipo de signos, ¿sí? Como vector. Mira, ahí no le puse ningún tipo de signos. Pero cuando miro este vector y miro esta dirección en Y, tengo que comenzar por decir que la aceleración es igual a menos G. ¿Sí? Y tomado G, aquí lo voy a colocar, tomando G, lo vamos a tomar nosotros como 10 metros por segundo al cuadrado. Mire que no quiere signos para poder manejar esto que estoy teniendo acá. Menos G, aceleración es igual a menos G, pero es una constante. Ya puedo comenzar a trabajar el problema. Y digo, listo, vamos a escribir las ecuaciones cinemáticas. Quiero decirles que en todos los problemas deben hacer exactamente esta receta de cocina. Perdón por decirlo de esa manera. Esto se llama un algoritmo, pero yo le voy a llamar hoy receta de cocina para intentar de que ustedes, por favor, le presten atención a este asunto. ¿Sí? Ya escribí la primera ecuación, voy a escribir la segunda. La segunda es la velocidad. La velocidad en Y es igual a la velocidad inicial, pero si esto lo están soltando desde el reposo, como se nota ahí, lo están soltando del reposo, la velocidad inicial es igual a 0, lo voy a colocar por acá. Velocidad inicial en Y es igual a 0 metros por segundo. Entonces, velocidad inicial es 0, más aceleración por el tiempo, entonces más aceleración, entonces signo menos gravedad por el tiempo. Y ya escribí la fórmula. Ahora voy a escribir la posición. Digo, Y como posición, como una función del tiempo es igual a la posición inicial. Mire dónde lo están soltando. Y sub 0. Y sub 0. ¿Sí? Dice, más velocidad inicial por el tiempo, pero la velocidad inicial es 0. Entonces no hay nada. Y más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, menos un medio de la gravedad
por el tiempo al cuadrado. Esto es una receta de cocina. El problema ahí queda planteado. El problema es ahí queda totalmente planteado, ¿sí? Ahora sí puedo mirar preguntas. Yo voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, primera pregunta que vamos a hacer acá. ¿Sí? Tiempo que gasta en caer. Tiempo, normalmente le llamamos así, de vuelo. Tiempo de vuelo. ¿Cómo hallamos el tiempo de vuelo? Entonces usted dice, pues de estas ecuaciones me tienen que servir para hallar el tiempo de vuelo. Aquí no conozco la velocidad justo antes de pegar y no conozco el tiempo, no me sirve. Pero justo abajo, ¿cuánto vale y? Vale 0. Entonces, este otro y sub 0 lo conozco, un medio, gravedad la conozco, de aquí puedo despejar el tiempo y puedo decir 0 es igual a y sub 0 menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, pero ese tiempo ya es el tiempo de vuelo. Por lo tanto, de una vez lo voy a despejar y voy a decir que el tiempo de vuelo es igual a 2y sub 0, 2y sub 0 dividido gravedad, la raíz cuadrada. ¿Sí? Si alguno tiene dificultad con eso, se gasta un tiempito y hace de nuevo el despeje. ¿Sí? Tiempo de vuelo es igual a 2y sub 0 sobre gravedad. Y ya lo tenemos. Si me preguntan, ¿cuál es la velocidad justo antes de pegar en el suelo? Entonces, voy a escribir esto. ¿Cuánto? 2. Velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? La velocidad final es igual, miro acá, a menos gravedad por el tiempo de vuelo. Es decir, que es igual a menos gravedad por la raíz cuadrada de 2y sub 0 sobre gravedad. Y por supuesto que puedo meter esta gravedad ya, entraría como gravedad al cuadrado y me queda menos raíz cuadrada de 2 gravedad por y sub 0. Y ya tengo cuál es la velocidad con que está retornando el signo menos, lo que significa es que, claro, la velocidad en ese momento es una velocidad hacia abajo, una velocidad hacia abajo. Y así podemos resolver diferentes problemas, podemos resolver diferentes problemas de movimiento con velocidad, con aceleración constante, ¿sí? Con aceleración constante. Y vamos a hacer uno más relacionado con caída libre. Vamos a pensar en este momento en el siguiente problema. Vamos a pensar que una bola es lanzada verticalmente, se le da una velocidad inicial. ¿Sí? Una velocidad inicial. Y se hacen preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la altura máxima a la que llega? ¿Cuál es el tiempo de vuelo, que sería el tiempo de subir y bajar? ¿Con qué velocidad regresa? Son preguntas que se pueden tener. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Entonces decimos, lo que vamos a hacer para solucionar esto es que vamos a seguir de nuevo la receta. ¿Qué es lo primero que hacemos? Decimos, lo primero que hacemos es definir un sistema de referencia. ¿Sí? Un sistema de referencia. Esto, al hacer este sistema de referencia, colocar X y Y, estoy diciendo que voy a medir desde este punto, 0, el sistema de referencia. Les recuerdo que la aceleración de la gravedad siempre va a estar así. Esta es la aceleración de la gravedad. Y escribo como una receta las ecuaciones cinemáticas. Escribo, la aceleración es igual a menos gravedad. La velocidad, como función del tiempo, es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por el tiempo.
Note que velocidad inicial en Y, lo estoy escribiendo así, velocidad está hacia arriba, entonces está en la misma dirección de Y, por eso el signo es positivo. ¿Sí? Pero este es signo negativo porque va hacia abajo. Y ahora decimos Y es igual a la posición inicial, pero es que la posición inicial es 0. Entonces no la voy a escribir. Velocidad inicial, les propongo que no siga escribiendo Y, porque todo está medido en Y. Velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y tengo las ecuaciones. Con esas ecuaciones, esto es lo que llamamos el planteamiento del problema. Lo colocas, ¿sí? Y ahora comienzas a preguntarte. Lo primero que queremos saber es A, ¿cuál es la altura máxima? ¿Hasta dónde llega esto? Y primero tengo que responder en física, ¿sí? Es decir, ¿cómo sé qué es lo que va a suceder? Tengo que entender el problema primero. Esta bola va a subir, 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 hasta que llega un punto en que se devuelve. Ese punto donde se devuelve tiene una característica muy especial. ¿Cuál es la característica especial que tiene? Que la velocidad en ese punto es igual a 0. ¿Sí? Voy a escribir eso acá. ¿Sí? Normalmente esto vas a hacer en los problemas. En la altura máxima, la velocidad es igual a 0. Escribes esto así, ¿sí? Y vienes y lo aplicas. Quiere decir entonces que 0 es igual a la velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Entonces, puedo hallar el tiempo que gasta en subir, ¿sí? Y ese tiempo sería igual a la velocidad inicial dividido la gravedad. Y lo voy a escribir, ¿sí? Esto es el tiempo que gasta en alcanzar la altura máxima. Escribes eso. ¿Qué hago con ese tiempo? Lo coloco en Y. Y entonces ahora puedo decir, altura máxima, que es Y, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Pero el tiempo es velocidad inicial dividido gravedad. Menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es decir, por la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad al cuadrado. ¿Y esto qué me da? Pues mire que tengo velocidad inicial por velocidad inicial, tengo velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad. Esto aquí, esta gravedad se va con esto. Entonces tengo una unidad menos 1/2. Esto da 1/2 de la gravedad. Perdón. 1/2 de B sub 0 al cuadrado sobre gravedad. ¿Sí? 1/2 de B sub 0 al cuadrado sobre gravedad. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el tiempo de subir. Tengo la altura máxima. Tengo la altura máxima. Se pregunta, por ejemplo, B. Le preguntan, ¿cuál es el tiempo de vuelo? ¿Cómo saco el tiempo de vuelo? Y digo, el tiempo total para cuando Y, la posición se hace igual a 0, porque eso es el tiempo de vuelo, es el tiempo en que va y vuelve y baja. Entonces, lo que voy a hacer es sacar esta ecuación, que es una ecuación cuadrática que me va a dar dos valores, y me debe dar dos valores. ¿Cuáles dos valores? T igual a 0, porque cuando T es igual a 0, esto está aquí, y el otro tiempo, que es el tiempo de vuelo que voy a encontrar. Entonces, escribiendo esta frase, ya puedo escribir 0 es igual a velocidad inicial por el tiempo de vuelo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado. Esto puedo factorizar tiempo de vuelo, factor común de velocidad inicial, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo de vuelo. Factoricé T de vuelo. ¿Esto quiere decir? Y esto es igual a 0. Esto es igual a 0, esto tiene dos soluciones. Una,
tiempo de vuelo igual a 0, como es lógico, y la otra solución es que el paréntesis sea igual a 0. Entonces le da tiempo de vuelo igual a dos veces la velocidad inicial dividido gravedad. Ahora usted nota algo bien interesante. El tiempo de vuelo compare con el tiempo de subida. Y usted dice, entonces el tiempo de subida y el tiempo de bajada son el mismo y el tiempo de vuelo es dos veces el tiempo de subida. Pero usted lo sacó sin hacer ningún tipo de suposiciones, ¿sí? Ya pudo encontrar esos valores, ¿sí? Y así se pueden seguir haciendo preguntas, por ejemplo, ¿con qué velocidad regresa? ¿Sí? ¿Con qué Profesor, velocidad regresa? ¿Sí? Dime. ¿me podrías repetir el último paso, por favor? La segunda opción del tiempo de vuelo. Ya, cojas, tienes que estar escribiendo y haciendo seguimiento. Coja esto, si usted tiene que A por B es igual a 0, ¿qué es lo que usted tiene de posibilidad? Usted dice, A es igual a 0 o B es igual a 0 o ambos. Eso fue lo que dicen. Eso es, aquí es tiempo de vuelo es igual a 0, es una posibilidad. Y la segunda posibilidad es que el paréntesis sea igual a 0. Si esto es igual a 0, lo que pasa es que de una vez lo estamos despejando, tú haces esos despejes, tienen que cogerlos y volverlos a repetir. ¿Sí? Y yo les ruego que deben, por favor, hacer los problemas completos y seguir el algoritmo. Seguir el algoritmo. Algunos dicen, no, deme la fórmula, yo se la clavo. Digo, eso no te va a servir. Aquí tienes que hacer el algoritmo, ir y sacarla. Por ejemplo, le preguntan, ¿cuál es la velocidad final? Usted debe primero darle la respuesta allá explicada. La velocidad final, lo que tengo que hacer es hallar el tiempo de vuelo y con ese tiempo de vuelo colocarlo en la ecuación. Ya pongámosle nombres. 1, 2 y 3. Hallar el tiempo de vuelo a partir de la ecuación 3 y ponerlo en 2. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a escribir velocidad inicial menos gravedad por el tiempo de vuelo. Pero es que el tiempo de vuelo es esto, que es 2 veces v sub 0 sobre gravedad. Entonces gravedad con gravedad se van y tienes v sub 0 menos 2v sub 0, es decir, que te da menos v sub 0. ¿Y qué llegas a concluir? Y dices, cuando regresa exactamente con la misma velocidad. Por eso, si haces un tiro al aire vertical, no se olvide de correrse un poquito al lado, nomás dispare, porque cuando baje el tiro, va a bajar sobre su cabeza. Sí, la verdad es que en la práctica eso no sucede porque la bala en el aire se va frenando, tanto de subida como de bajada, y si salió a 500 metros por segundo, puede ser que baje a 300 metros por segundo, y en ese caso, pues Y quizás no caiga en el mismo lugar. si es vertical, va a caer en el mismo lugar. Si disparó bien vertical, eso va a caer en el mismo lugar. Eso Pero, sí, pues, esa no tiene... bueno. Sí, bueno, claro, puede haber un ventarrón y llevarlo para un ladito. Pero Eso. yo creo que si baja a 300 kilómetros por hora, todavía eso le hace un hueco en la cabeza. Por eso le digo que más bien se corra si se pone a hacer tiros al aire. No. Sí. Bueno, muchachitos, preguntas. Hay que coger en la unidad 2, yo después les paso, tienen que coger a hacer problemas, a resolver problemas. Y hay que resolver, hacer ejercicios, cojan los ejercicios impares y se van resolviendo ejercicios de esa unidad 2 del libro. Yo les, aparte tienen talleres que les voy a ir dejando, pero tienen que resolver porque ese tema relativamente es un tema muy sencillo, pero aún me doy cuenta que muchos se quedan embolatados en despejes algebraicos. Entonces, la forma de hacerlo es, tienes que estudiar de cuenta propia, tienes que resolver ejercicios. Sí, quería hacer, les dije a ustedes que espero solamente hasta la próxima ya lo ejecutamos, es partir el grupo en grupos de 5 o de 6 para que hagan estudio entre ellos, entre 6. Aparte de eso, de esa manera les voy a seguir entregando las tareas. Para estos 6 hacen esa tarea y cada uno así lo pueden
lo pueden hacer. Podemos tener una propuesta inicial. A ver. Una propuesta inicial sería algo así. Déjeme ver un momentico. Algo así. Inicial es, por ejemplo, coger Alejandro Sánchez, Ana María, Ángel Juliana, Aristóteles y Brian Andrés Giraldo. 2, 3, 4, 5. Les podemos sumar uno. Y Cristian David Herrera. Es decir, ustedes son el primer grupo. Y pues yo lo puedo hacer así. Y ya los saco todos los listados y les digo, estos de ustedes quedaron distribuidos de esta manera. Ya. Eso, al no ser que ustedes, como les dije, me den alguna otra cosa antes de la próxima. Sí, o si no, para la próxima ya Profe, están una distribuidos. Porque, preguntita. dale, Ah, habla. Gracias. Por ejemplo, si lo que estaba hablando el profesor de armar nosotros los grupos y no sé, mandarle un correo confirmando quién pertenece a cada grupo, no sé. Sí, Justamente te iba a pero decir yo. inclusive para eso tienen los foros. Dentro del foro lo pueden hacer y sí, pues si alguien dice, no, yo voy a generar, bueno, lo hacen y dicen, vea, eso se hace en los grupos y los que nos queden, yo los clasifico en otro grupo y los ponemos y verá que así trabajamos muy bueno. Sí. Ok, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, quedamos, como dicen QAP, cambio y fuera. Chao, Lito. R. Hasta luego, profe. Está muy bien. Hasta luego, gracias. Profe, pero una pregunta, ¿qué foro escribimos? Pero una pregunta. Profe, ¿dónde van los videos de esto? No, ¿cuáles videos? Pues aquí dice que está grabando. Ahí dice que está grabando. ¿Sí? La reunión. Ah, pues pucha. No, hermano. Eso la tengo que ir a mirar. Vea, yo no le presté atención, quisimos grabar un pedacito y eso lleva 3 horas grabando. O sea, eso tiene una grabación de 3 horas. Eso pesa 3 o 4 gigas y tiene otras clases y otras cosas. Entonces, yo le dije que por favor graben ustedes. O sea, ustedes también pueden grabar allá localmente. Sí, eso no es solamente yo. Cualquiera puede grabar. Yo les subo a ustedes porque es que esto son muchas cosas para prestarle atención a la física como tal, a estos aparatos y todo. Yo termino muy enredado con esto. Pues miro a ver si puedo hacer algo. Pero por ejemplo, hoy vean, si tú no me dices, yo ni sabía. Y lo habíamos prendido para grabar 15 minutos. Lleva 2 horas y media. No, hermano. Profe, tengo Qué una boleta. Profe, tengo una pregunta. Profe, Dime. hay 2 foros, creo que están habilitados, 2 foros. ¿En cuál escribimos los nombres de los equipos? No, eso. Cualquiera. No, pues uno no puede coger, abrir un foro y decir grupos o ya. Sí, claro, el último grupo así foro, el foro que está sencillo. en el capítulo 2, sí, cojan un foro de esos y Listo, profe. eso es para ustedes. Es que eso es para todos nosotros, o sea,